Hola, mi nombre es Priscila Cortés, soy del grupo cuarto G de la carrera de Trabajo Social. Bueno, a mí me tocó exponer un poco del tema de la estructura diaria de la evolución del campo mexicano. El campo mexicano sigue apareciendo ante la opción pública como un sumidero de recursos de la cuenta pública. Mi recurso que estoy utilizando yo es la computadora. Este, y vamos a comenzar. Muy bien. Eh, Transformarlo ha sido meta de los últimos 6 gobiernos federales, no solo del actual. La misma noción del campo permanece a un elemento central de la Estrategia Nacional de Desarrollo, justificación oficial de considerable presupuesto rural. El campo mexicano siempre ha sido un recurso para cada mexicano, porque del campo va a la ciudad. Entonces, muchas personas que trabajan en la ciudad necesitan artículos que se hacen en el campo. Así que el campo mexicano es un recurso económico para muchas personas de la ciudad. Que pocos de estos recursos se destinan a las comunidades rurales es consabido, pero el discurso oficial sigue siendo eficaz. Primero, en la atención a la pobreza del campo. Vemos que la gente regularmente que trabaja en el campo mexicano son personas que tienen escasos recursos, que no tienen estudios o que tal vez simplemente están siendo criados en el mismo ambiente y se han ido de generación en generación. Sin embargo, que las reformas del nuevo gobierno al sector agropecuario y rural no presentan un cambio de rumbo. Su análisis nos permite ilustrar cómo es que después de 25 años los esfuerzos oficiales continúan promoviendo condiciones adversas para la población más desfavorecida. Ahora, ante la disyuntiva de un tratado comercio norteamericano renegeracionado en varias partes. Bueno, antes la agricultura perdón, se llevó en México inicialmente por mexicanos. Fueron capataces mexicanos, dueños mexicanos, pero conforme fue evolucionando, el extranjero fue extrayendo también nuestro producto y nosotros de ellos. Entonces, la evolución que ha tenido es que, bueno, la economía ha crecido. ¿Por qué? Porque suben los precios tal vez de los artículos del campo y al exportarlo también pueden que suban el IVA, la exportación y, y todo eso que el dueño del campo puede hacer los tratos con los extranjeros. El nuevo gobierno ha heredado no solo una economía rural donde el ingreso ha permanecido deprimido, sino también una estructura administrativa, la burocracia y la capacidad operativa de gobiernos anteriores. Bueno, aquí eso sí es cierto, cada gobierno que va viniendo aquí en México, el campo mexicano ha seguido siendo el mismo. Ha trabajado de la misma forma, ha trabajado de la misma manera. Sí, han venido las máquinas, las industrias, pero de la manera como México trabaja sigue siendo la misma. Pasa un gobierno y pasa el otro y el campo mexicano sigue trabajando de la misma manera. Con el presupuesto de egresos del 2019, ha decidido también conservar el programa especial Corrurente para el desarrollo rural sustentable, así como los programas distintivos de varias ramas y la mayoría de sus objetivos es un conjunto definitivo de políticas sectoriales y una política rural integral. Ahora, una de las evoluciones también es que en el campo rural, en el campo mexicano, han existido ciertos artículos de la Constitución mexicana que protegen a los trabajadores, que protegen el campo y que protegen al producto. Eso es algo bueno porque en los tiempos de antes solamente decían,
este terreno de aquí es mío, no se metan con él. Pero si llegaba otro y decía, yo me quiero meter, la ley ahí no se metía, no hacían nada. Pero ahora con la evolución México ha evolucionado y han tratado de ir implementando artículos para defender el área laboral del campo agrícola. Entre los anteriores hereda algunos de los aciertos de administraciones previas e inevitablemente de muchos desiertos. Sí, el campo hay veces altas y hay veces bajas. Es una área laboral donde muchas veces si la cosecha no estuvo o si el producto no fue bien cosechado, muchas familias se quedan sin comer. Esa es la realidad del campo mexicano. Las referencias al PS implica que la conducción de la política rural y sus recursos seguirán siendo responsables de la Comisión Intersecretaria del Desarrollo Rural Sustentable. Esa es la secretaría que se encarga de los artículos antes ya mencionados. Desde el 2001, esta comisión es presidida por el titular del ramo 8, ahora la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde la angustia subsecretaria de Desarrollo Rural ha sido reducida a una coordinación general. Esta es la instancia encargada de la planificación del desarrollo rural del país. Bueno, ellos son los encargados de cada campo mexicano en el cual se encuentra en nuestro país. Desafortunadamente, la dependencia no cuenta con la capacidad para enfrentar tal responsabilidad. Es por eso que también hay diferentes tipos de campos. Está el campo público y el campo privado. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, yo tengo una hacienda y yo quiero poner mi propio campo y quiero tener mis propios trabajadores, esa es una área de campo laboral mexicano privado. Otros no, otros son mexicanos, como por ejemplo cuando cosechas tomate, chile, cebolla y ya hay un dueño establecido y que ese dueño es parte a lo mejor del gobierno, ellos contratan mucha gente y a ellos se les paga por una nómina o algo así, o si tiene alguna industria o fábrica ya establecida. Pero yo si tengo una casa y yo quiero tener un campo y mis propios trabajadores, eso es un campo privado. Desde hace 2 secciones, los secretarios del ramo han recurrido al Departamento de Agricultura estadounidense o a la Universidad de Missouri para conocer los efectos esperados de su propia intervención en el campo interno. Para la norma ha sido presidir del análisis formal del sector, una larga tradición de la gestión pública en zonas rurales. Su ausencia muestra cómo es que hasta la fecha la política del ramo se reforma sin un claro sostenido de la planificación. El gobierno federal ha publicado una nueva estructura programativa, pero aún no define una precisión al propósito general de la política sectorial. Esto es porque como han estado haciendo tratos con Estados Unidos, pues muchas veces, como dice la palabra, se quieren hacer conchas. Entonces, como han tenido buen trabajo, buena transportación, el negocio y todo ha subido, no han puesto tampoco un enfoque a los derechos y artículos de los trabajadores o también de los que están en el campo. Vamos a mencionar algunas tendencias que han sucedido. México tiene una extensión territorial de 1.964.375 kilómetros, de los cuales son superficie continental y 5.127 kilómetros corresponden a superficie inusual, es decir, casi 200 millones de hectáreas. Alrededor del 88% del territorio es suficiente rústica.
El resto son cuerpos de agua, zonas urbanas y otras. Del área total se dispone de información respecto del uso del suelo de 194.8 millones de hectáreas, el 99% del territorio nacional, y 22.2 es para la agricultura, los bosques y selvas, que cubren el 17.6%, y otro 29.3 corresponde a pastizales y áreas vegetales secundarias, en donde se desarrolla la ganadería 30.2%. Tiene otro uso del suelo diverso, como es el caso de matorral, área sin vegetal y zona urbana. Esto quiere decir entonces que el gran territorio de nuestro continente es para la cosecha. Entonces, en el área del campo mexicano hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, hay mucha cosa que cosechar todos los días. El crecimiento de la población y de las actividades económicas ha ejercido una gran presión sobre los recursos naturales. Con, con todo, debe tener presente que la dinámica demográfica no es el único factor, y en muchos contextos no es el factor más importante para explicar la degradación del capital natural, que está más asociado al uso de determinadas tecnologías y a los patrones de producción y consumo vigentes. Bueno, es para mi conclusión en este tema. Muchos campos mexicanos tienen mucho trabajo, tienen buenos productos, buenas cosechas, pero también muchas veces muchos trabajadores, si nos ponemos a ver la vida en su casa, de cómo ellos viven y si el sueldo que les dan les alcanza, lamentablemente así ha sido México dentro de sus campos laborales. Sí, para las industrias se ve de una manera diferente, pero dentro del campo las personas que ellas están siendo las que están extrayendo el producto para después exportarlo o llevarlo a la ciudad o a otras partes del país, eso le corresponde pues a las personas encargadas. Pero yo digo que el trabajador social dentro de esta área lo que trataría de hacer es que sus derechos estuvieran cumpliéndose, que el derecho laboral dentro del campo también se estuviera cumpliendo, y que también el encargado de la empresa o el negocio esté cumpliendo con las normas y políticas que están establecidas para su negocio. Bueno, esta fue mi exposición, fue todo de mi parte, espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.